Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ilustaller. Hoy nos acompaña Jorge Restrepo, diseñador gráfico colombiano, graduado de la Universidad Nacional con un máster en Dirección de Arte y Estrategias de la Comunicación. Su trabajo ha sido publicado en importantes publicaciones como Latin American Graphic de Taschen y Latin American Design de Seis, y ha participado en exposiciones y conferencias internacionales. Además, es cofundador de PH3 Studio y del Festival 4GN. En esta conversación queremos explorar su reciente transición hacia el collage digital con inteligencia artificial. Cómo pasó del mundo analógico a procesos digitales, qué lo motiva, cómo enseña estos procesos, qué controversias provoca y qué vislumbra para el futuro del diseño. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Chato, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, súper. Acá feliz de la invitación. Vamos a hablar de diseño, de ilustración, de la vida y de lo que venga. Perfecto, mejor dicho, ya me dio la introducción y todo. Bueno, arranquemos de una hablando acerca de tu viaje creativo y de las fuentes de inspiración. Me encantaría que nos cuentes cómo ha sido evolucionando tu proceso creativo a lo largo de tu trayectoria. Ujú. Sabemos que tienes una experiencia bastante amplia, como un perfil bastante polifacético desde el diseño, la ilustración, la dirección de arte. Y bueno, cómo eso se va convirtiendo en algo nuevo, en algo distinto. Entonces queríamos saber, bueno, qué te inspira el día de hoy y cómo encuentras esa chispa de la inspiración para crear nuevas cosas. Sí, bueno, esa pregunta es como muy recurrente a todos los creativos, no solamente a mí. Y está bien porque yo creo que es como parte de esa pildorita que le podemos dar a la gente para que de pronto de ese proceso que uno ha vivido lo puedan replicar y ver cosas interesantes. En mi caso, como vos dices, es un proceso como que ha tocado demasiadas aristas en la creatividad. He tenido como muchos cargos, oficios dentro de la creatividad, dentro del diseño, que yo eventualmente no me esperaba, pero que han ido llegando poco a poco. Yo siempre he dicho que hoy en día me gustaría ser solo diseñador y ya. Ujú. Iba a hacer marcas, hacer una que otra ilustración y se acabó, no más. Pero pues digamos que la vida de uno que también depende un poco de el recorrido que llevemos y que queremos trazar, pues me ha llevado a hacer cargos hasta directivos en compañías multinacionales, en empresas creativas, ¿no? Ujú. Entonces eso también me lleva como a verlo también el diseño y la creatividad desde el otro lado, como un poquito más formal, más de números, más de manejo personal, que me dice "Uf, un poco Ujú. tedioso tal vez sí, pero que también me ha ayudado como a formar ese carácter de diseñador que siempre he querido como mantener. ¿Qué me inspira hoy en día? Durante años lo que me inspira fueron como los mismos ejemplos o mismos referentes de algo que quería yo hacer. ¿Qué quiere decir eso? Si me ponían a diseñar, no sé, un restaurante, buscaba libros que tuvieran diseño de restaurantes. Creo que es un poco lo que la mayoría de gente hace, ¿no? Se pone a buscar en Pinterest logotipos de restaurantes para ver qué se inspira y llegan a, obviamente, a alguna solución porque han visto tanto que ya, comillas, se han inspirado y llegan a eso que tanto están buscando. Pero hubo hace ya varios años, tal vez después de mi maestría, que entendí que por ahí no era, que el camino iba más hacia justamente encontrar referentes de donde no esperaba uno encontrarlos. Entonces, hoy en día, digamos, si me ponen a buscar, a hacer un logotipo, yo leo libros de etimología de las palabras, que tiene que ver, ni siquiera hay una imagen ahí, no hay ni siquiera un muñeco que yo pueda ver para inspirarme, lo que solamente son palabras. Entonces, tal palabra viene de latín que significa y se usaba y el contexto y sí, de un momento de esa lectura empieza a salir en mi cabeza las imágenes que tanto estoy buscando, más no de imágenes ya resueltas, trabajos ya resueltos en Pinterest, Behance y cualquiera de estas plataformas, sino realmente en mi cabeza la que empieza a, de acuerdo a sus referentes que ha tenido durante mucho tiempo, pues encontrar como respuestas para llegar allá. Entonces, mi inspiración se basa hoy en día, yo ahora volví a comprar libros de diseño, compré un montón, tengo un montón de libros, yo no sé cuántos tendré, pero puedo tener miles de libros de diseño, la verdad, miles son miles, pero realmente yo ya ni los veo. O sea, los tengo ahí de adorno en la casa, porque lo que me inspira realmente hoy en día son libros que no tienen nada que ver con diseño. Astronomía, literatura, filosofía, historias de vida, biografías, eso me está inspirando hoy bastante para crear lo que creo. ¿No? Ujú. Entonces, por ahí puede ir un poquito la inspiración, pero yo creo que eso se llega con el tiempo. Eso no es que uno sale de la universidad y ya se pone a leer eso y encuentra, no, un bagaje de imágenes para que también la mente construya eso a partir de lo que va leyendo, ¿no? Claro. Por ahí va la cosa. Bueno, has mencionado esto de la búsqueda de la inspiración como en medios análogos, ¿no? Arrancó de la búsqueda de Mm. información en libros. Obviamente antes había como una cultura, antes de que existieran las redes y
los portfolios online y bueno, que ahora como que es mucho más fácil encontrar todo tipo de información. ¿Cómo ha cambiado eso en el tiempo? O sea, antes también la búsqueda de referencia, pero también la búsqueda de material, ¿no? Porque hablemos un poco de esa primera etapa de Jorge Restrepo en la parte, digamos, de collage, que era como, pues una de las maneras con las que yo conocí tu trabajo y que me maravillaba mucho, era como con estas imágenes también muy tradicionales, ¿no? Como un mix de cosas modernas con imágenes también muy de la cultura popular, de la calle, de la tipografía. Entonces, empecemos como a conectar un poco pues esa búsqueda de la inspiración en lo análogo, en lo real y cómo eso se fue transformando en collage. Claro. Bueno, les voy a contar una historia que yo creo que muy pocas veces he contado y la recordé hace poco o pues la conecté hace poco. Y es como yo creo que nació el collage en mí. Cuando estudiaba diseño, yo entré a estudiar diseño en una situación muy compleja de mi vida. Luego una enfermedad muy grande y con una crisis económica muy fuerte. Mi única opción de estudiar diseño era la nacional, la universidad privada acá en Bogotá, pública, perdón, acá en Bogotá, la más barata, pero la mejor. Pero entrar ahí era muy complicado. De hecho, cuando me inscribí, se inscribieron 3.800 estudiantes para estudiar diseño gráfico y pasamos 40. O sea, es una cosa absurda, ¿no? Era muy difícil entrar, pero pues yo tenía la firme convicción de que tenía que entrar. Al final lo logré, chévere, pero entré en unas condiciones no tan cómodas para estudiar. En eso, me acuerdo que yo no tenía un computador, me tocaba ir a casa de una amiga para ir en el sur de Bogotá, un barrio bonito tal vez, pero muy lejos de mi casa. Y lo que hacía era prestarme ya un computador durante una hora. Y yo hacía los trabajos que tocaba, pero no alcanzaba obviamente a diagramarlos, ni mucho menos. O sea, como que escribía la información, como que trataba de diseñar algo, y lo que alcanzaba me iba con eso en disquete, una memoria, lo que fuera. ¿Sabes? Llegaba a la casa, imprimía, y como no tenía computador, lo que hacía es que esas impresiones las cortaba, ¿sí? Y las pegaba en un papel y hacía los libros, hacía los trabajos, como eso, corte y pegue, pero de una manera pues un poquito más, menos digamos que brusca que el collage, ¿no? Que el rasgarino era como tratando de hacerlo bien, pero pues se notaba que obviamente pegado. Y recuerdo que mis profesores decían que era increíble lo que yo hacía. Les parecía que más que una necesidad de tener que hacerlo así, era una intención de hacerlo así y que se veía como algo muy diferencial con respecto a los demás que le imprimían perfecto, pues salió obviamente del computador directamente a la impresora. Eso me quedó sonando mucho, hice muchos trabajos así, no todos eran así obviamente, pero hice muchos trabajos así. Recordé mucho una portada de un CD que me tocó hacer. Le hice como muy manual, con un acrílico sobre papel y le pegaba como imágenes o fotocopias que iba sacando, ¿sí? Y de la nada, porque a mí nadie me enseñó collage, empecé a entender cómo funcionaba eso, ¿no? Cuando me gradué, ya uno empezaba a investigar un poco más y encontré gente que hacía collage muy bacano, ¿no? Eduardo Recife lo hacía y pues en ese entonces eran muy pocos los diseñadores. Yo me hice una página, en ese entonces éramos como 4 o 5 en Colombia que teníamos página. Yo la hice y gracias a esa página conocí un montón de gente, en esas a Eduardo Recife. Y empecé a hablar con él sobre collage, empecé a hablar, a tener una serie de THS también, una cantidad de referentes que uno veía en libros y que yo empecé a hablarles de tú a tú. Y empecé a ver el trabajo y les empezaba a mostrar y me empezaban a como a guiar un poco hacia dónde podía ir, como lo que yo estaba haciendo. Eso fueron como mis mejores profesores, que se volvieron amigos al final, ¿no? Y empezamos a salir en libros, en publicaciones, donde ellos salían, me invitaban, donde yo salía, los invitaban. Y era una cosa que realmente yo, serendipia, ¿no? Yo nunca la busqué y la encontré, y me pareció bien bacano. Y ya después vi que esto podía ser más allá de una experimentación, un trabajo que me podía dar dinero. Entonces empecé a promoverlo dentro de la página que tenía como parte de mi portafolio, proyectos que podía hacer en collage. Pero pues claro, no tenía clientes. Entonces, ¿qué fue lo que hice en ese entonces? Lo que a veces hacen algunos, solo que en su momento fue bastante interesante, hice truchos. Me inventé clientes alrededor del mundo, muchos clientes, por ahí 10, no sé ya muchos, pero para mí eran muchos. Me inventé portadas de discos, me inventé portadas de libros, me inventé un montón de cosas hechas en collage y decían que para un cliente, no sé, en cualquier lugar del mundo. La gente entraba y veía mi página porque la promocionaba un montón y decía, este tiene un buen trabajo y vea lo que ha salido. Nadie se ponía o se preocupaba por ver si era real o no. No había como ese afán de buscarle el quiebre al diseñador o al creativo para saber si su trabajo era o no, porque al final y al cabo supongo que todo lo que yo mostraba era consistente, es decir, que todo manejaba un mismo estilo, no era como coger, robar un trabajo de uno y después de otro, no se veían diferencias, sino como todo era hecho por mí, porque todo era hecho por mí, solo que los clientes no eran reales, pues se veía bonito el conjunto y estético y digamos que tenía un mismo mood, por decirlo así, ¿no? Y gracias
A eso empecé a tener una cantidad de clientes de verdad que pagaban por hacer ilustraciones en collage. De esos, digamos, no sé, había clientes en Londres, Creative Review y una cantidad de revistas en las cuales hoy en día yo digo, tuve una suerte increíble, hace 20 años o algo así, me llegan a pagar 20 millones de pesos por una ilustración. Una cosa que hoy en día ni pasa, o sea, hoy en día no pasa. Hace 20 años era increíble porque se valoraba mucho eso. Ahora esas revistas dejan de contratar ilustradores y lo que hacen son puros clip art y me imagino que hoy en día las hace inteligencia artificial, ¿no? Pero realmente la vida me puso en un momento muy chévere donde el diseño de ese tipo se valoró, la diferencia, no había gente que hiciera collage acá. En Bogotá no había, Colombia muy poco realmente, y Latinoamérica éramos 10, yo creo, no sé, muy pocos. Encontré como ese nicho, encontré eso y dije yo, pues por acá es, y me puse obviamente a lo que vos dices, como a experimentar y a ver cómo más podía yo sacar imágenes, a buscar enciclopedias. Yo me iba a la Luis Ángel, me buscaba, digamos, cualquier libro o revista en el centro para encontrar imágenes que podía yo sacar y sabía que estaban libres de derechos, porque obviamente el collage tiene como ese gran tema ahí, ¿no? El talón de Aquiles es que publica algo que tenga derechos y se mete en un problema terrible. Y pues nada, investigando, pues acá imágenes tengo hoy en día eso así, cada llenas de papelitos, de cosas que puedo seguir usando y que me parecen fascinantes. Y encontré en el collage, obviamente, un tema que tal vez yo no soy un buen dibujante, tal vez yo no soy, creo que yo no soy como tampoco muy bueno en muchas cosas, pero en lo que sí creo que soy bueno es en componer. A mí me queda muy fácil componer. Veo un trabajo de cualquiera, cuando soy profesor le digo, eso está mal, córralo 3 centímetros, 2 píxeles, y le queda perfecto, ¿no? Tengo ese ojo, lo tengo muy bien curado, y el collage es eso, es componer con piezas sueltas. Entonces, encontré como mi habilidad en la creatividad con una serendipia, ¿no?, en ilustración, que fue el collage, y empecé a exportar, pues como a exportar ese talento y me di a conocer, ponemos por el lado de ilustración bastante. Así fue como más o menos arrancó esa inspiración, desde esa anécdota de la universidad y hasta donde he llegado. Claro. Bueno, ahí has hablado de cosas como generar un portfolio a partir de piezas ficticias o proyectos personales, que es algo, una manera, digamos, particular y que se usa mucho ahora, incluso hoy en día. Hemos venido hablando con otras personas acerca de los proyectos personales y cómo generar piezas a través de esto que tú llamas truchos, que nada, son como clientes soñados o proyectos soñados que eventualmente nace una pieza gráfica y a partir de ahí se puede conectar con cierto público o con un cliente que esté buscando eso y bueno, a veces esas cosas suceden y se logran conectar con los proyectos y con las personas que uno quiere trabajar, ¿no? Eso está muy bien. Por otro lado, has hablado del collage también como una especie de experimentación personal, como una especie de búsqueda también desde la imagen, desde un punto más experimental y en la búsqueda analógica, ¿no? Yo creo que está bueno como a medida que vamos avanzando en la charla, ir conectando todos estos puntos, porque me parece que es muy, esto que hablas de los derechos de autor, por ejemplo, en el collage con las imágenes tradicionales o clásicas o ilustraciones que ya hayan sido publicadas de manera, no sé, antigua, en publicaciones con mucho tiempo, me imagino que era de donde agarrabas imágenes como para quedarte tranquilo con el tema de derechos de autor. Claro, sí, total. Me da susto todavía, me da susto. Claro, bueno, el peor porque, imagínate, antes uno podía publicar y digamos que quién lo veía a uno, el tema de redes no era tan grande, no había mayor problema. El riesgo que corre uno por usar material que no le pertenece, que no está libre de derechos, pues es aún más grande. Entonces, hay que tener un cuidado, o sea, coger todo eso como con pinzas, ¿no? Y por otro lado, también pues estás hablando acerca de esas aptitudes también de poder conversar con personas, de formarse a través de los colectivos con intereses en común y también de ir generando como una red de creativos y de amigos históricamente, ¿no? Porque también tienes como un perfil también de gestor de proyectos que también ha sido muy interesante a través de los años, ¿no? Entonces, Sí. esas cosas fueron pasando, digamos, de manera simultánea, de manera orgánica, o era algo como que siempre habías soñado o simplemente se fue dando. Yo cuando estudiaba diseño, tenía claro por amigos que antes de salir de estudiar ya tenía que estar trabajando en diseño, que eso era como una parte vital de no salir y a ver qué es lo que me voy a poner a hacer ahora, sino que realmente yo podía ya estar diseñando o trabajando en diseño sin haberme graduado. Entonces, mi mejor amigo de la universidad, Julio Gómez, que es hoy en día más que un amigo,
y cosas, padrino y un montón de cosas. Encuentro un trabajo en una agencia muy pequeña, pues, no sé, como de redes sociales o de internet, una cosa así. Hace también diseño editorial, hace una revista del Grupo Cambio y lo contratan a él y le dicen, oigan, y todo otro, y él me dice, oiga, Jorge, venga, métase. Y me metí, los dos nos metimos allá, sin saber absolutamente nada. Yo me acuerdo que nos sentábamos mirándonos el uno al otro y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos ni idea de hacer un banner, no tenemos ni idea de hacer absolutamente nada. No, no nos habíamos graduado, pero hagámosle porque lo vamos a sacar adelante. Entonces, todo esto, digamos que llegó a un punto en el cual yo, cuando ya me gradué, pues ya tenía yo cierta experiencia en diseño y empecé a encontrar trabajo obviamente en lo que yo quería. Sí, me parece que es fundamental. Pero más allá de eso, también hubo algo que yo dije, pues yo quiero como dejar algo a este mundo, que es lo que todo el mundo dice. Yo sí lo quería dejar a nivel creativo, es decir, chévere diseñar bonito, chévere ilustrar hermoso, todo eso me parece fantástico, pero como diseñadores bonitos hay un montón, ilustradores hermosos hay dos montones, ¿no? Las redes están llenas, uno ve, digamos, yo que he trabajado como director de arte a buscar un ilustrador, el problema no es buscarlo, sino o sea, encontrar el que uno quiere, porque son tantas las opciones que hay que como que a veces son mínimas las diferencias y uno se pone ya a buscar no solamente por el trabajo creativo, sino cómo le fue con él, qué tan buena gente es, ¿no? Ya entramos otras variables a entrar a jugar ahí para saber si uno trabaja con esa persona o no, no solamente el ilustrar bonito es suficiente. Entonces, llego yo como a saber que tengo que dejar como algo a los demás, como un tipo de dejar huella, y me empiezo a comprometer con proyectos que son un poquito más de gestión cultural. Entonces, dentro de esa gestión cultural empiezo a buscar proyectos alrededor del mundo en el cual yo puedo participar, no solamente como creativo o lo que sea dentro del proyecto para que me publiquen o salgan en mi trabajo, sino también como parte de, ven, yo te ayudo a mover esto desde este lado de Latinoamérica. Y así pues había un montón de proyectos, hoy en día no me acuerdo, había uno que se llamaba Poster for Tomorrow, yo me acuerdo, que era como afiches que tenían que ver, no sé si todavía existe, creo que sí, un amigo mío que se llama Rubén Matán, ajá, tiene ese proyecto muy bonito que es como con afiches, va una exposición como itinerante y con lo que recauda a temas muy sociales en el mundo, ¿no? Eso me parece muy chévere. Entonces yo fui parte de eso, no solamente como creador, sí, como creador ahí de contenidos, sino también como parte del proyecto. Y así un montón de proyectos. Terminé yo en Hong Kong del otro lado exponiendo trabajo, creo que yo te invité o no, no me Ujú, acuerdo. sí. Ujú. Sí, y entonces se volvía eso. Me metí también, digamos, con Novare y el Pechacucho a ser parte también de eso, ¿no? No era solamente el que estaba dentro del proyecto como ilustrador o diseñador, sino también como parte ahí, empujar un poquito como ciertos proyectos que me parecen chéveres y empecé a conocer un montón de gente. Esto, pues al fin y al cabo, seremos muchos, pero nos conocemos casi todos los que son así como muy, digamos que quisquillosos con la creatividad y ver qué podemos mover esto. Y pues termino uno conociendo gente que la verdad es la hora que yo me he sentado con gente que ni me imaginaba que podía llegar a cruzar una sola palabra en mi vida. Y eso me pone muy feliz porque, pues, al fin y al cabo, más allá de sentarme con X o Y, sí, es como la información que me dan ellos, el contacto de poder sin problema escribir un correo o mandarle un WhatsApp y decir, mira, tengo este proyecto, ay, mira lo que me está pasando, ¿qué me aconsejas? De hecho, digamos, lo que hablábamos ahorita antes de la charla, la semana pasada estaba hablando con Julius Biederman, que era el director jefe de Taschen, ¿no? De diseño de Taschen y ha editado 50.000 libros en Taschen. Y yo lo digo como muy casual, pero cuando uno se dice como muy en una reunión, pues Julius, wow, ¿cómo haces? Hay algo que creo que es todo este recorrido y que uno no espera, y que empieza a encontrar como esos bonitos canales y encuentros que pues uno eventualmente digamos que digo que los aproveche de manera fea la palabra, sino que obviamente empieza a encontrar valor en ellos y ver cómo fue el 4G es eso, ¿no? 4G es una reunión de toda esta gente que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, Vivian y yo, y que invitamos a dictar conferencias acá a Bogotá. Cosas que van sucediendo como, no sé, orgánicamente, ¿no? Como que no las espera uno y van sucediendo y va así chévere. Entonces, consejo, yo sí creo que es como, no tengan miedo de escribir un correo, no tengan miedo de meterse en un proyecto que de pronto consideren que es muy difícil. Creo que, y siempre lo digo en todo ámbito de mi vida, es lo peor que puede pasar es que le digan a uno que no, y es justo lo que está pasando ahora, ¿no? Si yo quiero trabajar ahorita, no sé, un proyecto grandísimo de creativos que está sucediendo en Rusia, pero ¿para qué escribo? Pues para ver si puede entrar, punto. Ujú, Igual no va a pasar, o sea, igual no va a estar. ujú. Si de pronto hay que capaz le dicen, oiga, si faltaba un colombiano, ¿es usted? ¿Qué putas? Mm. Entonces, pues nada, es un poco como lo que he aprendido de esta vida del diseño, meterse uno y no a la brava, pero sí por lo menos tocar la puerta a ver si le abre. Bueno, ahí mencionaste acerca de poder trabajar también con personas con las que haya confianza, con las que se hayan tenido como buenas experiencias.
eso, como uno de los consejos es poder tener como ese lado humano también bien trabajado, ¿no? O cálido, como ser, como, o sea, ser un buen profesional en toda la palabra, pero también como una buena persona, ¿no? Como para que las personas te recomienden cuando estén buscando con quién trabajar. Hay una cosa, digamos, el 4G, el Festival de Viviana, porque no es mío, sino de Viviana, mi esposa. Es al punto en el cual nosotros sabemos a quién invitar, sí o no, es que sea buena persona. Ya si es un gran creativo, le ayuda un montón porque la idea es traer obviamente grandes creativos, pero hemos encontrado, no diré nombres, sí, que hemos tocado la puerta, pero en sí unos cafés con mil condiciones, poniendo problema por todo, no atienden las llamadas, los correos se demoran un montón. Uno ya olfateo eso y ya sabe que por ahí no es, no hay interés, en fin, ¿sabes qué? No, gracias. Entonces, sí es, en fin. Mientras que hay otros que contestan de una, que bueno, ¿en qué más te puedo ayudar? Vete con el con no sé quién, ese es el que nos interesa. Claro, Un genio en lo que hace y una persona increíble. claro, ¿No? tiene que haber esa sintonía también, Total. que son otros intereses que también y otras aptitudes que también hay que desarrollar, porque bueno, muchas veces las personas que se están formando en el medio creativo como que le ponen el 100% de la energía a todo lo que tiene que ver con el proceso de crear las imágenes y la realidad es que pues más que el 50% tiene que ver con una parte de desarrollo humano, de otras aptitudes que tienen que ver como en la comunicación, en cómo mostramos lo que hacemos, cómo nos relacionamos con las personas con las que trabajamos. Entonces, bueno, es importante eso como tenerlo en cuenta y ver también otros ejemplos como el tuyo, donde muchos de los proyectos nacen o se atraen de alguna manera a partir de esas cosas que uno, esas relaciones previas, laborales y humanas con personas que uno quiere, que uno admira, que bueno, esto ya también en el medio creativo, pues me parece que también hay mucha como amistad y mucha facilidad de poder conectar con las personas en el medio creativo, ¿no? Es un medio que es bastante amable en general, ¿no? Y sobre todo como el diseño, la ilustración. Si uno se va a la publicidad, no tanto, pues ya, por ejemplo, yo estaba en publicidad también, parece que es un poquito más cerrada, un poquito más egocéntrica, porque así lo requiere, ¿no? El premio, el reconocimiento, ¿no? Eso, digamos que es súper importante para el publicista. Para mí, digamos, a mí los premios me parecen chéveres, pero no, es que ni he participado, no le veo mayor encanto. Conozco gente que le encanta, Carlos Roldán, cada publica 80.000 premios que se gana. Buenísimo por él, genial, le encanta eso, listo, bravo, aplausos. Yo ni siquiera participo, no es algo que me llame mucho la atención. Siento que ahí no está mi valor en los premios. Admiro a los que los gano. De hecho, los admiro mucho, sí, pero me gusta más como otro tipo de cosas. Me gusta más como la comunicación entre creativos, ¿no? Sea yo quien la haga o fomentarla. Claro. El festival, los libros que he hecho, lo Hecha Pucha, los eventos, o sea, hay un montón de cosas que suceden. Lo que pasó en Doméstica me parecía genial, ¿no? Todo eso me parece que es fomentar la conexión entre diferentes creativos para que lleguen a algo. Claro. Eso me parece muy bonito, ¿no? Sí, creo que o sea, nos podríamos quedar hablando un montón de cada una de esas aristas de perfiles creativos, porque bueno, siento que has ido como haciendo distintos cambios en tu perfil creativo, pero bueno, creo que ha sido muy sobresaliente en esto que tiene que ver con la gestión de proyectos y poder como convocar a personas del medio creativo y poderlas como eso, unirlas dentro de un solo proyecto. Entonces, se me vienen a la mente un montón de cosas que has hecho, que hemos trabajado también en conjunto y ha sido, pues para mí ha sido como también algo como un motor que me ha dado también a mí, por un lado, como, bueno, la gratitud de poder hacer cosas con una calidad, sean las exposiciones, sean los afiches, sean los libros o las piezas, digamos, construidas en comunidad, como esa convocatoria a mí como que de alguna manera me formó también en ir pasando de hacer proyectos como ficticios para portafolios a proyectos reales. Entonces fueron esos primeros Claro. proyectos que yo ponía en el portfolio y decía, esto es real, esto lo hice y estuve con un montón de gente súper talentosa. Entonces, nada, como que en ese sentido, a veces uno como que va pasando el tiempo y se le olvida todas esas cosas que uno ha hecho y a veces hay como que estoy en una etapa también donde estoy como reconectando un poco más con los principios y recordándome a mí mismo también cosas que yo decía, me encantaría hacer esto o no volvería a hacer esto.
Y me he dado cuenta con el tiempo que a veces termino haciéndolo lo que quería o lo que no quería, porque a veces uno se le olvida por tantas vueltas que da la vida, ¿no? Por donde lo Sí, sí, lleva no. uno depende del momento. Y ahorita me acabo de acordar cuando creo que te conocí, creo que fue en Publicis, Leo, no sé dónde, en alguna agencia, creo, si no estoy mal, que Ujú. vos saliste, no me acuerdo muy bien, pero que me regalaste como dos muñequitos en peluche, sí, pues, no los tengo, viven. Yo me fui muy feliz como si me han dado un súper regalo, pues porque es un súper regalo, sí, pero me fui muy feliz y pues al punto en que los tengo. Y yo creo que ahí encuentro el valor de la gente porque, bueno, mucha gente que me conoce de tiempo atrás piensa que, o ha pensado, no sé, me lo han dicho de frente, que tiendo a ser muy egocéntrico. Sí, y efectivamente creo que puedo llegar a hacerlo en algún momento, pero más es por una situación personal fuerte que me tocó vivir, donde, en resumidas cuentas, que tampoco nunca lo he contado públicamente, pues así como yo cuando terminé mi tema de salud, terminé con 4 enfermedades mentales. Tenía pánico, ansiedad, depresión, y eso pues creo que no hay ser humano que lo soporte. Y la única forma de salir adelante era creyendo que yo era superior a todos. Ello me lo ayudó un psiquiatra. En su momento pues, hizo un buen trabajo, pero realmente yo me creía superior a todos. Pero si no ha sido por eso, yo creo que estaría yo hundido quizá en la miseria o muerto, o qué sé yo. Y me costó mucho tiempo tratar de bajarle a ese ego sobresaltado que me hicieron sacar. Pero lo que yo sí sé es que en ningún momento a nadie le he dicho que no, en sentido de ayudar. Jorge, venga a un trabajo, venga, yo sé por dónde. Jorge, usted conoce, tenga el contacto mejor. Y creo que ahí es donde la gente que me conoce de verdad ve un poco ese afán mío de lo que estoy diciendo, conectar la gente, de que haya un buen caldo creativo y no en que solo mi información, pues soy profesor, no es solo mío y nadie más puede saber la fórmula secreta. A mí eso me parece ridiculísimo, Ujú. porque pues es como si yo tengo la fórmula de ajiaco y no la comparto porque de pronto alguien más va a hacer ajiaco, pues qué delicia que alguien más haga ajiaco y pues si lo hace igual que uno, pues rico. Creo que hay público para muchos ajiacos, creo que hay público para muchas investigaciones, creo que hay público para mucha cosa. Pero bueno, hay cada uno con lo suyo. Yo realmente soy muy abierto a escuchar y ayudar. Me acordé de ese tema del egocentrismo, que también a veces lo vive mucho por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí de a poquito vamos yendo hacia el tema de esta conversación, uno de los temas principales que es la inteligencia artificial. Sí, Queríamos como, bueno, saber, bueno, cómo surgió este proceso de lanzarse, o sea, de dónde viene el interés por la inteligencia artificial y qué ujú. relación tiene, digamos, con esa manera en que venías trabajando de manera como tradicional. Ok. La inteligencia artificial fue una imposición de Viviana. Les explico. Después de la pandemia, después de Doméstica, tuvimos una crisis económica muy fuerte, la cual hizo que el trabajo que nosotros teníamos se bajara considerablemente. La gente aún todavía, nosotros hace 3 años, y la gente todavía dice, hey Jorge, es que quiero hacer un trato con Doméstica, ¿con quién hablo? Y yo, ¿qué vas a ver? Pues ni idea. Eso cambió mucho. La gente todavía sigue pensando que soy doméstica y que Viviana también es doméstica, ya no somos. Entonces, por esa creencia ya no llegó trabajo. Y dos, pues digamos que hubo un tema post pandemia que también bajó el trabajo y llegó la inteligencia artificial para sumar el tema. Y lo que hacíamos, digamos que algunas empresas usaron la IA para hacer sus proyectos. Un logotipo, entonces iban a cualquier plataforma IA que hiciera logotipos y pum, cualquier cosita les servía y punto, chao, no va a gastar un dineral. Eso generó una crisis económica muy fuerte y un día me dicen, ¿sabes qué? Conviértete en un experto en IA, que por ahí es el camino. Como todo en la vida, pues lo que yo hice fue hacerle caso a mi esposo y me puse a estudiar y no teníamos dinero así, cantidades, pero compraba cursos costosísimos para aprender IA creativa, ¿no? Entonces empecé a aprender millones, empecé a aprender lo que en su momento era ChatGPT y bueno, un montón de herramientas creativas que fascinaban. Confieso que inicialmente me parecía como muy difícil aprenderlo, porque no era tan fácil como es hoy en día, ¿no? Hoy en día cualquiera lo puede hacer, comillas, y le tenía mucho miedo a aprender algo que me parecía complejo. También veía yo la gente que hacía cosas y decía, uy, está haciendo el curso y yo cómo hago eso porque no me sale. Me da rabia, me da mucha rabia no poder lograr con las mismas herramientas el resultado que veía, que me parece increíble. Entonces, obviamente puede haber como dos escenarios, el renunciar o el insistir. Entonces, preferí el segundo, el insistir. Me puse a estudiar más, me puse a ensayar más, me puse a gastar plata para comprando no las versiones gratuitas, pues no trabajar con las versiones gratuitas, sino comprarlas de pago, me dan más opciones y empecé a encontrar claramente ese universo bello de la IA. Y un día dije, ¿por qué no hago un curso en IA? Pues ya sé,
pues yo soy profesor, quiero hacer un curso en IA, a ver cuánta gente. Se me sumó un montón de gente creativos, pero con un miedo de que dijeran, ahora este Jorge va a dañar el trabajo de los creativos porque está enseñando IA. Ujú, Y efectivamente así fue. Dos diseñadores muy conocidos, me escribieron y me dijeron que yo era un maldito, ujú, un horror, que estaba enseñando IA y que iba a acabar con la profesión. Yo no me acuerdo si les contesté o no. Creo que sí, porque antes contesto todo, pero pues seguramente fui muy polar y dije, "No, primero no creo que yo tenga el poder de acabar con ninguna profesión. No creo que nadie la tenga realmente. ujú, Y ni una sola persona puede acabar el diseño gráfico, una sola persona no creo que lo pueda hacer. Gracias por pensar que voy a ser yo, sí, pero no creo que sea yo. Y segundo, que es algo que está pasando, ¿no? O sea, no, no puedo pensar o imaginar que la IA, que es como tan importante para todos nosotros, ¿no? Llegue a qué, a olvidarme de esa IA, olvidar que existe y pensar que yo con mis métodos tradicionales voy a competir con una herramienta que está, pero a toda mecha, ¿no? ujú, Entonces empecé a enseñar eso y me empecé a encontrar como cosas muy lindas. Empecé a explorar el collage de forma digital, análoga, ambas, y encontré que había herramientas que ya no tenía que pensar en derechos, sino que yo podía crear la imagen que yo quisiera y a través de esa imagen podía obviamente trabajarla. Pero es simpático porque yo lo que uso la IA para hacer collage es crear las imágenes sueltas. proceso de búsqueda que antes hacías de manera como análoga, intentando como encontrar esa imagen que te sirviera, ahora ya prácticamente haces lo que necesitas. Y sale. Mm, Entonces lo hago, entonces lo que hago es o cojo la imagen, la bajo y la trabajo digitalmente simple en Photoshop o la imprimo y entonces la hago análoga. Sí, es muy simpático porque pues la gente me dice, ¿cómo lo hiciste? Y yo no, en collage digital, tal, con IA. La gente piensa que es que esas imágenes que yo tengo en IA, pues sí, en IA, son hechas 100% ahí, que yo no simplemente puse un prompt y ya me salió, no, mentiras. Por ejemplo, la última que hice para la 33, el lanzamiento de un sencillo entre Caníbales de Soda Stereo, me demoré ujú, 4 o 5 días y tiene unos 70 80 leyes en Photoshop. Todos son imágenes sueltas que he trabajado, ¿no? En IA. ujú. Entonces ahí es donde yo uso la IA justamente para el collage. Bueno, ahí mencionaste varias cosas acerca de cómo empezar a generar imágenes. Hablas de, creo que hay muchos temas como que generan mucha controversia, ¿no? Habla acerca de las ventajas, ¿no? Porque yo creo que el momento en que tú llegas a generar imágenes y a crear collage con esas imágenes, pues de alguna manera como que complementa tu proceso o es como una transición o un cambio de un modelo a otro, porque pues ya venías trabajando de una manera, digamos, parecida, entre comillas, ¿no? Simplemente que las imágenes las ibas a buscar a otros lugares y ahora las buscas en una plataforma donde las Mm. creas. Y también está este pensamiento de, bueno, no puedo competir contra la IA, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas que quizás nos están viendo ahora que también se están planteando eso, ¿no? Incluso yo mismo. Yo no en ningún momento como he pensado, bueno, me voy a lanzar al 100% a crear imágenes o voy a alimentar con mi trabajo una inteligencia artificial para que después trabaje por mí. Siento como que hay un montón de temas profesionales, éticos, de derechos de autor, como que todavía está todo tan fresquito, pero al mismo tiempo todo como que va evolucionando tan rápido que genera pues muchas emociones, ¿no? O sea, uno seguramente creo que las ventajas en cuanto a calidad y tiempo de lo que uno quiere hacer y si se puede llegar a hacer dependiendo de cómo uno genere esas imágenes, posiblemente tenga un montón de ventajas. Y también he visto también cómo de a poco se ha empezado como a meter en el medio editorial. O sea, ya a nosotros nos han contactado a pedirnos trabajo hecho en inteligencia artificial. O sea, la primera pregunta no es como, no sé, ¿cómo trabajas? O, oye, qué bueno. No, la primera pregunta es, oye, ¿trabajas en inteligencia artificial? Porque necesito hacer un libro de 100 ilustraciones para el lunes. Eh, Sí, más o menos. entonces, pues ahí es donde uno dice, no, yo no puedo competir con eso, tampoco quiero como que el mercado se convierta en eso, porque siento que también hay una cuestión bueno, de todo el trabajo que hay de formación, de procesos creativos, de formación, de procesos manuales que se está perdiendo, pero bueno, estamos como en un momento del tiempo donde esas reglas están cambiando y posiblemente, eso lo hablé con alguien también en su momento, era como bueno, cuando empezó a aparecer la ilustración digital o los vectores o los píxeles y de repente la gente que solo trabaja de manera análoga pues también sintió como ese cambio y esa amenaza
¿no? Y entonces hoy estamos hablando de que si la inteligencia artificial es una herramienta, si es un aliado o es una amenaza, ¿no? Eso creo que todavía estamos en una etapa donde no lo podemos como dar certezas o afirmar al 100% cosas, sí, de lo que conocemos o de las experiencias que tenemos, ¿no? Pero bueno, retomando esto de las ventajas, de los peligros, de las controversias en la inteligencia artificial, como en tu proceso creativo, ¿qué ventajas has experimentado y qué preocupaciones o críticas te han surgido o te han hecho reflexionar teniendo en cuenta esto, ¿no? Que tú también vienes de ese Jorge experimental con el que se dio a conocer y con el que empezó a generar comunidad a través de su trabajo manual, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora en esta etapa más digital y más controversial? Bueno, pues ventajas un montón. Yo siento que la IA ayuda un montón de la conceptualización, de la rapidez de respuesta, de también encontrar como otros caminos que antes nos costaba trabajo encontrar, que tocaba antes si uno buscaba un concepto de algo, pues leer, investigar, escarbar, ¿no? Pensar muchísimo. Ahora no es tan así, hay que hacer lo mismo, pero los tiempos son más rápidos. Lo que la gente piensa que la inteligencia artificial está, los que he oído que son como muy detractores, que es que está haciendo la IA el trabajo de uno. Tal vez sí, tal vez no, depende cómo uno lo manejar. Yo siento que los que hemos trabajado durante mucho tiempo de una manera, no llamémoslo análoga 100%, pero digamos que alejada de la IA porque no existía. Hoy en día tenemos una ventaja impresionante y es porque yo en mi calidad de director de arte, yo sé qué preguntas hacerle a la IA, yo ya sé qué preguntas debo hacerle, no tengo que decirle, construirme un proyecto en dirección de arte sobre. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, eso lo puede hacer la señora de aquí abajo, la odontóloga, la que sea, da igual, ¿no? No es ninguna pregunta realmente técnica o relacionada directamente con la profesión, con el oficio de director de arte. Yo hago otro tipo de preguntas, ¿no? Si yo le digo, un momento, como cuál es el tono, cuál es el género, cuál es el estilo, cuál es, y a partir de esto le puedo dar referentes, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de X, quiero que me busques 10 referentes cercanos a él. ¿Qué pasaba? Antes era muy difícil encontrarlos. Era muy complicado encontrar 10 referentes cercanos a un ilustrador, escritor o lo que fuera, ¿no? En dirección de arte. Ahora es mucho más fácil porque le digo, no, no me gustaron, dame 10 más, o dame 100 y le saca 100, ¿no? Entonces eso le permite a uno también generar y aumentar ese espectro que sabe dominarlo, porque no es lo mismo, yo creo que la IA es como, siempre lo digo, es como un Ferrari para un niño, ¿no? Si quien maneja ese Ferrari es un conductor ya profesional que ha manejado otros autos, le va a ir muy bien. Le va a costar, sí, adaptarse, lo que sea, pero le va a ir bien. Pero si lo de alguien que nunca ha manejado un carro, que no sabe ni de creatividad, al fin y al cabo, ¿no? Mucho menos la IA le va a ayudar. Va a hacer preguntas tontas y a duras penas lo encenderá y arrancará y ya se fue. Pero ganar un campeonato jamás en la vida. Entonces, creo que los detractores que son muy puristas y le entiendo, los ilustradores, sobre todo los fotógrafos, ¿no? Es un esfuerzo muy grande de crear una ilustración, un concepto y el tiempo que invierten. Y ahora la IA en 3 segundos lo saca, te da mucha rabia. Dar mucha rabia, obviamente. Pero también tendría que buscar la manera en la cual esa tecnología, esa herramienta les va a ayudar a mejorar sus procesos. Y tal vez una mezcla entre ambos los va a lograr, tal vez no competir con la IA 100%, pero sí hacerle un buen, como sí, el tú a tú, puede ser bien chévere. ¿Cómo vendería yo, digamos, mis colas sabiendo que la IA hoy está? Por el concepto, por la composición que yo hago. Yo afortunadamente no he visto que la IA haga colas como yo hago. No digo que no lo vaya a hacer nunca, tal vez sí, tal vez mañana, pero a la fecha no lo hace como yo lo hago. Sí, con las características que el collage que yo hago tiene por composición dos elementos que son muy raros porque son paradójicos entre sí, ¿no? Que se ven muy limpios cuando usted los ve a lo lejos, o sea, como claros, como que no hubiera mucho ahí, pero cuando se acerca tiene mucha información. Y toda esa información tiene un concepto. Esta flor significa esto, este elemento, esta persona mirando hacia allá, este árbol, este campo, todo hay un concepto, hay una razón de. No es pegar papelitos por pegar, que alguna vez dije eso en un foro de collage y casi me matan, porque no es pegar papelitos por pegar, sino realmente saber qué papelitos pegar, en dónde, bajo qué concepto. Y ahí está el encanto. Entonces, uno como creativo debería saber que la IA me puede ayudar a eso, a saber qué papelitos puedo encontrar y yo sé dónde ponerlos y bajo qué concepto. Claro. Ahí ya la cosa, digamos, en esos términos ayuda un montón. Ya si uno se pone purista, pues obviamente que alguien le haga la ilustración a uno o lo que sea,
en 3 segundos cuando se demora uno una semana, debe doler. Ah, bueno, yo creo que acá sí siento que un poco mi rol también es como ser un intermediario entre lo tradicional y la vieja escuela, o bueno, vieja escuela entre comillas, que es nada, la generación con la que yo me formé, yo crecí, o incluso mis propios referentes, y después poner, digamos, enfrente el muro de esta tecnología que también es muy sorprendente. O sea, yo creo que hay algo que a todos a todos nosotros como creativos nos conecta, que es la curiosidad, ¿no? Entonces, a partir desde la curiosidad, uno pues no genera quizás tantos miedos o prejuicios, sino que quizás también se permite poder como, nada, conocer, informarse, ¿no? Y ver hasta dónde va y hasta dónde eso me puede servir o no, ¿no? Yo creo que de vuelta no es como que no lo está haciendo al día de hoy, quizás no sé si el día de mañana, pero al día de hoy no lo logra, o sea, no logra reflejar el trabajo manual, no tiene esa cualidad que uno lo ve y uno dice esto está hecho a mano, ¿no? A veces como que llega a ciertos puntos donde nos engaña, Sí. cada vez como más difícil ese límite entre donde uno logra como percibir, ah, no, esto está hecho como una inteligencia. Obviamente después hay muchas cosas que yo creo que es lo que tú dices, que es la manera fácil de llegar, que es como la manera de trabajar de una persona que quizás no tiene experiencia en la parte de creación y crea un prompt y llega a un resultado, donde esos resultados son los más obvios y uno se da cuenta y dice, ok, ahí yo percibo ciertas cosas de la línea, de la morfología de las manos, o sea que esas cosas todavía son perceptibles, ¿no? Pero me parece que no es algo con lo que uno puede hablar como de manera ligera, ¿no? Como que puede herir muchas susceptibilidades. Entonces, bueno, hablando de eso, porque siempre estamos hablando desde el lado de los creadores, ¿no? Pero después desde el lado de los clientes, ¿cómo se maneja esto de las imágenes hechas con inteligencia artificial? O sea, ahí debe haber como un acuerdo explícito que diga, bueno, esto que estoy haciendo yo está hecho con inteligencia artificial y por ende también se expone el cliente, digamos, en este momento a esa controversia que se puede generar cuando está algo hecho con inteligencia artificial. ¿Cómo manejas eso? Pues hay clientes de clientes. De hecho, ayer estaba yo hablando con unas clientes que tienen como un tema de nutricional, de desórdenes nutricionales, y hablábamos de la bulimia y todo este tipo de cosas. Y yo les toqué el tema y dije, no, también podemos ayudar con el tema de inteligencia artificial. Creamos un avatar para que ustedes hablen y cuenten, pues, qué tan histriónicas son ustedes hablando. No, somos malísimas, no nos gusta la cámara. Y, bueno, hagamos un avatar en el cual nosotros podemos animarlo y que quieran ustedes tal cual, sin problemas, hablar tal cual sobre temas pues, de lo que están, de nutrición y demás. Y de una me dijeron, no nos gusta, no nos llama la atención. Y yo, y si no son buenas hablando, les digo que podemos crear a alguien que hable por ustedes, que es igual a ustedes. ¿Y por qué? Dice, porque justamente lo que nosotros tanto promovemos es un cuerpo sin filtros, para que uno se sienta contento con su cuerpo como esté y no llegue a este tipo de enfermedades. Ponernos a nosotras en inteligencia artificial es ir en contra de nuestros principios. Me tumbó todo el tema de inteligencia artificial con esa frase y dije, bueno, listo, descartar la inteligencia artificial por acá, porque realmente no va con el alineamiento de marca de ellos. Pero hay otros clientes que sí lo quieren. ¿Saben por qué? Porque les va a ayudar muchísimo a evitarse temas como fotoproducto, ¿sí? Hacer un fotoproducto, pues antes vos sabes que costaba el dineral, ¿no? Conseguir el fotógrafo, la locación, luces, el tiempo, el maquillado del producto, o sea, un montón de gente. Hoy en día con ella ya no. Hoy en día un buen creativo que sepa manejarla saca 10 fotos de esas en un día perfectas, retocadas después en Photoshop y listo. Se ahorró un montón de problemas y al final sí, tal vez es IA, pero que el resultado, si uno lo hace muy bien, no dista mucho de lo que hubiera sido, si hubiera sido, digamos, sin IA, ¿no? Ese tipo de, digamos, de clientes lo permiten, porque no estamos haciendo nada diferente a lo que hubieran hecho de manera tradicional, solo que estamos haciendo un poco más rápido gracias a la IA. Y hay otro tipo de cliente que quiere imágenes nuevas que nunca había construido, y ese se puede ir como en dos segmentos. El que dice, no, seguramente no va conmigo, yo no quiero verme así. Un caso de ellos es Bora,
la marca de chocolates de Viviana, de mi esposa, que ya no le gusta mucho la IA porque dice que los chocolates no se ven reales, que el chocolate no se derretido, que en general la IA no es así, no funciona el chocolate, no se derrite así, se molesta mucho. Yo le digo, pero si es chocolate derretido, o sea, yo no digo porque dices que no, el brillo es diferente. Está el purista que dice no, y no quiero que sean imágenes de IA en mi marca. Ujú. Y hay otro que dice, bueno, pues no me importa si se nota IA, de hecho quiero que se vea ahí, y lo que quiere es que sobresalga la IA, o sea, cosas bien bizarras, bien extrañas que claramente nunca habían existido, hágala con el producto que me encanta. Entonces hay de todo, hay que saber encontrar el cliente para venderle la IA y pues, si no le gusta, no ser quisquillosos o persistentes ahí, porque seguramente no van a decir que sí. Pero entonces digamos que en este caso y en general en los proyectos en los que estás trabajando, no siempre se involucra la inteligencia artificial. No, o hago con las normal, o voy, tomo la foto yo, sí, o sea, hay de todo. O sea, realmente esto todavía no ha llegado a adoptarse tanto que es como el único camino. Es decir, si yo quisiera en su momento ver noticias, mi única fuente de noticias era la radio, la televisión. Cuando aparece internet, encuentra otro canal donde puedo ver noticias. Entonces ya hay como radio, televisión, internet y ahora redes sociales, que no es lo mismo que internet, porque pues ya no es buscar un navegador, pero ya tu celular o lo que sea, ¿no? Aquí digamos que estamos en ese proceso entre que puedo hacerlo o no puedo hacerlo, ¿no? O sea, yo decido y el que decide realmente es el cliente. Y también se asume las consecuencias de lo uno y lo otro. Lo que sí es que cobro igual. Y porque el hecho de tener la IA y que lo haga más rápido no quiere decir que mi trabajo valga menos. Ahora también estás enseñando, ¿no? Estás en la parte de docencia, siempre has Sí. practicado la docencia antes de diseño, composición y ahora estás empezando a enseñar inteligencia artificial. Entonces, como profesor, ¿cómo abordas la enseñanza del diseño con inteligencia artificial y cómo acompañas a tus estudiantes en esa tensión entre la técnica, la creatividad y la autenticidad? Claro. Pues digamos que yo enseño dos cosas a grandes rasgos. Uno, la técnica, es decir, manejar esos botones, saber qué hay que escribir o qué botón hay que poner para que le salga a uno lo que quiere. Que eso pues me gusta, pero tampoco es que me llame mucho la atención porque pues, en YouTube hay 10.000 personas que lo hacen. ¿Cuál es mi diferencial? Es que yo obviamente lo abordo desde un tema creativo, 100% dirección de arte, entonces como que tal vez el plus no es como escoger ese botón para que me salga tal imagen, sino saber que gracias a ese botón con ciertos referentes, con cierta información, me va a salir una imagen muchísimo mejor, ¿no? Esa es una parte como muy técnica. La otra es muy conceptual, es decir, el valor ético de la IA, que es lo que siempre he tratado de decir. Yo siempre digo que la IA no es el resultado, sino el camino. Entonces yo no voy a pretender y no enseño que lo que yo digo en una clase se convierta en el resultado final, sino que realmente es el camino para después yo meterle mano y encontrar el camino o el resultado, perdón, de lo que estoy buscando. Eso digamos que para mí es súper vital. Eso es fundamental en mis clases porque pues mucha gente llega esperando que yo le enseñe la fórmula secreta para que con un prompt, como debería escribirse, ya sale su logo, ya sale su ilustración, ya sale lo que quiera que salga. Y pues no, así no funciona. Hay que hacer mucha iteración, hay que escribir muchos prompts, hay que después de pronto manipularlo en Photoshop, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Eso creo que es fundamental en ese proceso de enseñar la IA, ¿no? En mostrar o contar que es importantísimo un proceso y al final pues uno llega y ya los detalles finales. En ese sentido, ¿ves que en los trabajos de tus estudiantes que hay falta de originalidad o dentro de lo que se hace con inteligencia artificial se puede llegar a descubrir un lenguaje propio o una especie de identidad visual? Yo creo que uno puede lograr su identidad visual. Yo ahorita estoy en un proyecto personal. Yo me acuerdo un día en la finca estaba muy aburrido de trabajar, lo aburrido de no hacer nada sino de trabajar. Y yo, oiga, voy a inventarme algo. Estaba con mis hijas y dije, voy a hacer unos personajes a ellas de sus cuentos, como me gusta tanto la ilustración infantil, y voy a coger unos personajes clásicos. Creo que el primero que hice fue Caperucita Roja. Si se meten en mis redes, hay una Caperucita Roja y lo que hice fue crear un estilo para recrear los personajes de Caperucita, como si fuera retrato. Es un estilo ahí un poquito como bizarro, lleno de muchas formas, colores como muy sillones, ¿sí? Me gustó mucho. Se los mostré a mis hijas y decían, Caperucita Roja, y la pasadora, y lo reconocieron, o sea, buenísimo. Listo. Después, al siguiente fin de semana, creo que hice El Principito, pero con otro estilo de ilustración diferente, basado en referentes, y también me pareció que fue muy chévere. Me demoré mucho haciéndolo, casi un día y medio, 2 días cada uno. Hacer 5 imágenes. Sí, todo el tiempo clavaba eso, o sea, todo el tiempo me dediqué a eso.
¿Por qué me demoré? Buscando eso que vos dices, ese estilo que yo quería encontrar, sea por color, por forma, por composición, ¿sí? Que no fuera como un estilo encontrado en otro lado, sino como un estilo creado por mí, sí, a partir de la IA, pero que no sea un estilo que me, digamos que ya fuera, eso lo hizo Jorge, sino algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, en eso descubrí que uno puede crear su propio estilo. O sea, yo podría haber creado esas imágenes y bajo esas imágenes crear un estilo y de ahí para adelante convertirme en un ilustrador de ese tipo, con esa técnica, con esas formas, con esos colores, esa línea. Y con eso, digamos que claramente digo, wow, aquí puedo hacer de todo. Ilustrar libros, cuentos, canciones, lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que uno puede generar su propio estilo gracias a la guía. El gran problema es que la gente espera, los que ya llevamos un tiempo en esto, que la IA le resuelva a uno su propio estilo y como no lo logra 100%, pues se frustra. Por eso es que digo yo que es el camino y no el resultado. Porque si uno sabe manejarla bien, le da muchos insumos para después, con el talento que uno haya forjado, ¿ah?, y formado, pues lo lleve y lo convierte en un Jorge, en un Carlos, en lo que uno quiere. Eso digamos que es súper importante aclarar ahí. Pero no, me parece que se puede lograr un estilo bien chévere. Hablando de las regulaciones y de la parte, digamos, más legal. Bueno, en este caso, porque tú haces un tratamiento de las imágenes donde finalmente, digamos que la obra final la haces tú de una manera artesanal, entre comillas, digital, ¿no? Ujú. O sea, tú utilizas la inteligencia artificial para generar imágenes que después son tus papelitos para crear tus collages o tus obras ya Sí, finalizadas. Pero bueno, en otros casos, esas imágenes que están hechas 100% en inteligencia artificial, no sé cómo sean las regulaciones hoy en día o si hay alguna especie de desarrollo en cuanto de esas imágenes. ¿Tiene autoría? ¿No tiene autoría? Si no tiene autoría, cualquiera puede usarla de manera libre. O sea, ¿hasta dónde ha avanzado ese tema legal con el tema de creaciones de imágenes? sí. Pues ahí hay un tema, yo digo que estamos en un limbo que deberíamos aprovechar hasta donde nos den, porque digamos, cualquier IA paga en lo que tú hagas ahí, digamos que se vuelve tuyo, que este es el gran limbo que hay. Claro, si yo digo, hazle una ilustración en el estilo Kuwait de Carlos Higuera, con el estilo de Carlos Higuera, que sean unos niños en un parque. Va y busca a Carlos Higuera, va y busca el estilo y va y me hace algo muy similar a lo que vos haces. Y eso ya es mío. Miedo, miedo, miedo total. También total, porque claro, obviamente, pues eso digo yo, afortunadamente mis collages todavía no son tan replicables sería, pero hay otros estilos que son fácilmente identificables y los puede duplicar sin pena ni gloria, o sea, Ujú, y ya son míos, ¿no? Porque tengo la opción de pago. ujú, Pero digamos, si uno quisiera hacer, hazme una ilustración o de una pintura estilo Salvador Dalí, de unos niños en un parque, y me va a decir, hey, no puedo hacerla por derechos de autor. Pues depende de ciertos artistas que ya están como protegidos, pero también, como todo en la vida, hay ciertos prompts que uno puede saltarse para llegar a construir algo parecido a Salvador Dalí. Pues al final, tal vez así no funciona, pero si yo hago ahí ciertas maromas, puedo lograr ese estilo Salvador Dalí en el Niños del Parque. Y es mío. Ya no es de Salvador Dalí, porque claramente Salvador Dalí no lo hizo, ujú. hizo la IA, pero como yo fui el que di la orden, es mío. Pero todavía se puede hacer eso, ¿no? Ya no puede uno hacer, digamos, en muchas plataformas, personajes públicos, vivos, haciendo cosas que antes uno veía al Papa patinando y a Donald Trump arrestado y bueno, una cantidad de personajes. Uno dice, hostia, esto está, ¿será real o no? En muchas plataformas Jordi ya no lo deja hacer, pero hay otras que son de pago igual y que son, digamos, sin censura. Y eso hablemos en términos de personajes, pero también imágenes un poquito más crudas, que uno podría utilizar imágenes de otros para crear contenidos. Sí, todo lo puede hacer sin problema alguno. Pero yo creo que eso, la dicha va a durar poco. Bueno, digamos que en tu opinión, hablando de que vienes también de una manera de aprendizaje de la universidad, de la época de los libros, de lo análogo, ¿no? En tu opinión, ¿cómo es el panorama del diseño hoy y en particular respecto al rol de las nuevas tecnologías? ¿Hacia dónde crees que va a ir la profesión en los próximos años? A lo que no sabemos. La cruda realidad es a lo que no sabemos. Yo creo que, yo no sé si alguien está estudiando hoy en día diseño gráfico, o sea, entra a estudiar diseño gráfico hoy en día. Yo no pondría a mis hijas a estudiar diseño gráfico si ya pudieran hacerlo, porque siento que el mundo ha avanzado tanto que hay plataformas de aprendizaje que van a hacer lo que nosotros no tuvimos la oportunidad, especializarnos desde muy pronto, ¿sí?
Es como el colegio, o sea, te enseñan trigonometría, cálculo diferencial, el binomio cuadrado perfecto, ¿sí? La ley de no sé dónde, sí, pueden ser muy chéveres y seguramente eso te va a mover las neuronas y te va a ayudar justamente al pensamiento creativo y demás, pero qué tan realmente como tan, ¿cómo se puede llamar eso? Útil para la vida práctica sea. Tal vez es útil en su momento para eso, pero también pueden existir otras habilidades o generar otras actividades más bien que me fomenten esa explosión ahí de neuronas para lograr resultados similares sin llegar a tanto esfuerzo. Y no es que quiera que la gente no se esfuerce, sino que realmente a veces siento que son contenidos un poquito inútiles que yo, teniendo dos hijas, todavía me pongo a discutir si el hecho de tenerlas hasta 11 grados, como me tocó a mí, en un modelo tradicional de aprendizaje sea lo mejor para ellas. Todavía tengo dudas. Pero ahora sí, y creo que las profesiones que se vienen ahora son totalmente diferentes a lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? No sabría qué, no sabría qué, porque esto está avanzando de una manera, no sé qué sea el diseño, la creatividad del futuro, realmente tiene que ver con la IA, hay que entender qué es lo que hay que hacer, hay que entender cuáles son las herramientas y hay que actualizarse todo el tiempo si queremos mantenernos vigentes en un mercado que se está moviendo muy fuerte, muy veloz, ¿sí? Sí, bueno, El curso que hoy vi, ya mañana no sirve. creo que hemos venido hablando y quizás tú estás muy parado en un punto también de la herramienta como para trabajar y para generar ingresos, ¿no? O sea, como Ujú. una herramienta de trabajo dentro de un mercado de laboral comercial, ¿no? Creo Sí. que en ese punto de vista sí podemos hablar de competencias, sí podemos hablar acerca de eficiencias, sí podemos hablar de muchas cosas, de ventajas y desventajas, pero si estamos hablando ya desde una expresión más humana, desde la identidad, desde el auténtico, me parece que es como no va a poder, digo yo, ¿no? Esto va a quedar grabado, pero creo yo que sí, no, o sea, no va a poderlo llegar a ser, porque es como lo humano tiene esas imperfecciones o esas cosas que las tecnologías no pueden como imitar. Pasa con... Voy a contar ahí, te interrumpo, te voy a contar un poco como mi idea de lo que yo espero a futuro para mí, porque claramente me, yo no voy a estar de 60 años haciendo IA. Ujú. No sé si me vería ridículo, no creo que no, espero que no, pero tampoco me imagino a los 60 años ahí dándole al prom y a no sé qué más cosas, ¿sí? O sea, como que, con que me ponga un poco medio tedioso el tema, ¿sí? Yo lo que quiero realmente es convertir lo que he hecho como diseñador en arte. Y arte no que se vuelva arte, una obra de arte para ir a un museo, sino realmente en piezas estéticamente muy bellas y realmente muy conceptuales, como que muevan fibras, ¿no? Y eso se traduce en el collage. Yo ya he vendido collage a gente que quiere que le haga un collage particular para X o Y cosa. Y ahí fue donde me surgió la idea, donde yo digo que lo que vos dices, la inteligencia artificial, mis collages análogos son, no sé si vos has visto alguno, creo que sí, me imagino, son muy lindos porque yo le meto mucha textura, le meto volumen, le meto planos, escribo encima, ¿no? O sea, hay un tema de grafito encima, de pintura, acrílico, transparencias. La IA no va a hacer eso nunca, o por lo menos yo no creo que lo haga tan rápido porque hay un esfuerzo muy grande de muchas cosas, composición, concepto, técnica, materiales, formatos, o sea, como que son demasiadas variables que para ponerlas en un mismo espacio, de modo collage, no es tan fácil, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, que yo sí he visto, digamos, cuadros en acrílico, digamos, un Mondrian, pues un Mondrian se puede hacer, pero ahorita la guía para hacerlo. Un Mondrian se puede hacer fácilmente, lo que pasa es que entender que un Mondrian tiene su sentido y sus cosas diferentísimas, porque se vendió como artista y buenísimo, pero que se puede replicar, viró, igual, se puede replicar, sí, pero estoy diciendo que yo sea mejor que Miró, ni mucho menos, nada que ver. Pero siento que esa técnica que he cultivado durante muchos años, lo que yo pretendo al final es crear pequeños cuadros, pequeñas, sí, pequeños, digamos que ensamblajes. Estoy creando todo así escondido y estoy formándome para cuando llegue el momento, saco todo eso a la luz y digo, wow, esto es, ¿no? Mm, Como creándome a mí mismo esos truchos. Estoy replicando ese modelo de arranque ahora, ta- para tener un futuro chévere, para yo poder convertirme esto ya no en un tema de comercial que me parece chévere, Es que allí a eso le iba, puede ir a uno. es que a eso iba, porque estamos hablando siempre digamos, en el campo de lo comercial, ¿no? Donde ahí es donde podemos hablar acerca de las desventajas de lo que es el tiempo, porque el tiempo es plata, pero de repente estamos hablando más de unas expresiones
personales, unas expresiones, unas emociones que transmitimos con lo que hacemos, ¿no? Porque de hecho la creatividad pues, es muy visceral, es muy mística, ¿no? En algunos casos es muy difícil como de explicar, ¿no? Y por eso Sí, hablaba de, no sé, de una artesanía en 3 dimensiones versus algo hecho impreso en una máquina de 3D, ¿no? Que no logra replicar el trazo o la huella humana, ¿no? claro. Entonces, como que siento que de vuelta quizás hacia futuro, esto de crear imágenes o crear cosas con inteligencia artificial es como una fábrica de chorizos. Se conoce hoy como una fábrica de chorizos, que es una cosa de producción masiva, ¿no? Es como, Claro. esto lo hace cualquiera, no le ponen nada de cariño quizás y sale, ¿no? Y se vende y Mm. listo. Versus es como, bueno, me compro un enlatado que le ponen quién sabe cuántos aditivos y no sé qué vainas, o me preparo algo rico en mi casa, natural, con ingredientes cultivados. O sea, me parece que esa relación entre la inteligencia y lo artesanal es un poco esa misma relación de hacer algo mucho más propio, como más casero. Mm. Entonces, en ese sentido, creo que también, pues no van a dejar de existir intereses de cada lado, de gente que quiere algo así ya para mañana, hecho como sea, o tómate tu tiempo, dale, valoro como ese trabajo tuyo, ese trazo, esa manualidad o ese proceso que tú tienes, entonces eso es lo que realmente vale, ¿no? Seguro. Yo tengo en el cuarto de juego de mis hijas que una galería de pequeños retratos que nos han hecho amigos y que nos han regalado. Y yo lo admiro, o sea, los amo porque son pequeños ahoritas que a veces nos pintan a nosotros cuatro. Hay uno en papel de María Ponce, que es papel cortado. Uf, divino, o sea, y costó un montón. Y los pagué porque justamente eso, porque era hecho a mano. Sí, hecho a mano y eso me pareció lindísimo. Creo que hay gente que realmente valora mucho eso y que tenemos que hacer también que nosotros como creativos se mantenga. Sí, es como el reloj de la abuela, la vajilla de la bisabuela, la cucharita de plata de no sé quién, sí, es el esferito, el anillo, todo ese tipo de cosas que son como que lo vuelven esa cultura bosaita en Japón, sí, como tan ancestral y ese gusto por tenerlo, porque me transmiten, no es lo que tú en sí, sino lo que transmiten, ¿sabes? Eso creo que tenemos que seguir haciéndolo, o sea, yo no puedo dedicarme ahora solamente porque ese día solo hago guía, sigo haciendo collage y sigo publicando cosas y me parece lo máximo a mano. Ujú. De hecho, soy feliz haciendo eso, más que hacerlo en guía, soy feliz haciéndolo a mano. Lo de mano no me da mucha plata tanto como lo de digital con guía, pero no quiere decir que no, porque no me dé plata, no, al contrario, lo hago y lo hago feliz, o sea, es que me llena mucho y le enseño a mis hijas, a Antonia, que está muy grande, le enseño a hacer cola, le digo, oye, mira cómo se hace, la estoy educando en un mundo totalmente digital que está viviendo ella, a que construya cosas a mano como lo hizo su papá y lo hizo 1000 personas más, entonces, chévere. Creo que eso sí es súper importante, ¿no? O Ujú. sea, la plata chévere, pero esto otro también es muy importante. Sí, bueno, al final eso es lo que buscamos. Los memes en internet es como queríamos la inteligencia artificial como para que haga cosas que por ahí nos cuesta, digamos, físicamente o que son cosas, trabajos peligrosos o cosas así. No, Sí. que nos haga la cama todos los días, pero no que nos quite el trabajo, ¿no? Porque ahí Sí. hablamos como, a veces hablamos de manera como muy ligera acerca de las posibilidades de, no, entonces hago una fotografía, no sé qué, y del otro lado hay un fotógrafo que se agarra del techo porque dice, estoy como Oye, siendo obsoleto, me estoy convirtiendo en oye. algo obsoleto, ¿no? Así que, bueno, nada, hay mucho hilo ahí. Para cerrar la charla, Jorge, nos gustaría que nos compartas un consejo, un aprendizaje, algo que te haya servido en tu camino y que quieras compartir con quienes están viendo la charla. Creo que el éxito de alguien no se traduce ni en la cantidad de dinero, ni en el número de premios, ni en el reconocimiento público que se tenga, sino en la satisfacción realmente personal de haber hecho lo que cree conveniente que es su trabajo, con lo que el mundo y su entorno requieren. Que todos nosotros nos dejamos llevar a veces por el dinero porque es necesario para muchas cosas, por los premios porque nos llenan de credenciales, la hoja de vida, de reconocimientos, saber que, que eres el mejor en no sé dónde, es que te conocen aquí y allá. Sí, eso me parece que puede ser muy chévere. Todo eso es fantástico. Pero a veces nos alejamos, como que es una nube que nos aleja, nos oculta
lo que realmente es importante. Yo siempre he dicho, y lo dije al principio, creo, yo sería feliz siendo diseñador y ya está. Yo sería feliz, la vez pasada le dije a Viviana, teniendo un espacio solo para mí, cuartico donde estén todos mis libros físicos, donde yo tenga un escritorio o dos o los que sean, con mis collages y mis cosas para collage y dedicarme a hacer eso, no es más. Y esa sería mi felicidad absoluta, sería eso. ¿Qué logro con eso para el mundo? Pues transmitirle esto, como que voy un poquito en contravía de lo que hoy en día me ha tocado especializarme, porque no me quiero quedar atrás, no me quiero quedar, sí, creo que es importante, no estoy 100% pegado a eso, pero sí que lo conozco, pero sería muy chévere que yo pudiera en algún momento entender que el collage, el acto de hacer las cosas a mano, de crear piezas únicas para una comunidad que de pronto lo quiere, eh, sea para adornar, pero no solamente adorna uno con sus imágenes, también entrega emociones, ¿no? Sí, una tarjeta es eso, una tarjeta de felicitaciones, ¿no? Una imagen muy linda que dice, todo mi amor va para ti, ¿no? Todo mi cariño, todo mi apoyo, ¿sí? Y la ilustración es eso lo que está diciendo, ¿no? Eso es lo que yo creo que es súper importante, el valor de ser humano, y lo que yo siempre he pensado es que uno tiene que ser una gran persona. En el momento que uno sea una gran persona, conoce grandes personas. Y eso lo va llevando a escenarios increíbles. Ser egocéntrico, ser creído, ser todo este tipo de cosas que uno ve a diario de mucha gente, que podía hacer 10 charlas más de todas las cacharros, como decimos, que me han pasado de gente que he visto así. Creo que yo los voy hoy en día y veo que siguen en las mismas, no avanzan nada, y allá ellos, ¿no? Ni me alegro ni nada, da igual la verdad, pero sí los veo que se quedan estancados, ¿no? Ser buena gente y volver como a esas raíces, porque el mundo se está volviendo tan digital y tan guía, y yo creo que el valor está, y lo he visto, lo he leído y lo he escuchado mucho. Parece que la nueva generación, lo que realmente va a ser la variable, la habilidad que va a resurgir y hacer que los que son chiquitos ahorita, en un futuro sean los mejores, es la capacidad de pensar, de analizar, de conectar. Y eso lo único que permite eso son los libros, el trabajo manual, ¿sí? El salir a jugar a un parque, los que tengan hijos, jueguen con sus hijos, véanlos a los ojos, escúchenlos, porque eso es el futuro, eso hay que hacerles que se motiven por un mundo que a veces uno ve con angustia que se puede ir al piso fácilmente. Entonces, ser auténticos y chévere lo digital, lo más chévere lo análogo. Y qué buena gente. Excelente. Bueno, pues mil Mm. gracias, Jorge, por acompañarnos en esta conversación. Ha sido como muy inspiradora, muy interesante. Creo que hemos hablado. La verdad es que tranquilamente podríamos hablar mucho más largo y tendido, porque siento que se queda corto el tiempo del formato. Pero creo que vamos a seguir hablando de este tema porque hay muchas perspectivas también. Me Chévere. interesa como escuchar también otras voces y ver cuáles son como esas perspectivas que existen alrededor de estas nuevas tecnologías. Así que Bueno, interesante haber charlado contigo y saber cuál es ese punto de historia desde tu lado. vale, pues no, muchas gracias. Yo siempre muy presente. Y pues otra vez nos volvemos a encontrar después de un rato. Entonces, nos volveremos a ver mil veces más, que es la idea. Y nada, muchas gracias y a todos nos vemos pronto. Bueno, a quienes nos acompañaron, gracias por estar. Si les gustó este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y así no se pierden las próximas charlas cuando salgan. Nos vemos en el próximo video. Chao.